HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas web. Es un estándar que sirve para la elaboración de páginas web a través de un código, denominado código HTML, para la definición de contenido de una página web como títulos, párrafos, listas, imágenes y vídeos. HTML es un lenguaje de marcado. Esto significa que es una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación. No es programación en el sentido que se describe simplemente el contenido, la presentación y la estructura de una página y no incorpora un algoritmo. Es decir, HTML no incorpora unas secuencias de reglas e instrucciones para solucionar un problema. HTML5 es la última versión del lenguaje HTML. Respecto a las versiones anteriores establece una serie de nuevos elementos y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web modernos. Muchos de ellos son técnicamente similares a las versiones anteriores, pero tienen un significado semántico. ¿Qué significa el hecho que incluye elementos con valencia semántica? Los elementos semánticos tienen la ventaja de que pueden ser leídos sin ambigüedad por otros ordenadores, por ejemplo los rastreadores de los motores de búsqueda como Google. Por ejemplo, si un contenido es puesto dentro de un elemento de tipo artículo, Google puede entender sin ambigüedad que este texto es el contenido de un artículo, gracias al significado semántico del elemento correspondiente artículo. El doctype define la versión del lenguaje HTML. Este doctype define la versión HTML5. El elemento HTML es el elemento principal de la página web. Todo el código tiene que estar dentro de este elemento, que tiene el cierre al final del código. El elemento head provee información general acerca del documento, por ejemplo incluye el elemento title que indica el título del documento que se ve en la parte superior de la ventana del navegador. El elemento body define el cuerpo principal del documento HTML, es decir la página efectivamente visualizada en el navegador. Hay otros varios elementos. Por ejemplo el elemento H1 define el encabezado principal de la página. El elemento P define un párrafo. El elemento UL define una lista no ordenada. Los elementos LI definen los ítems de esta lista. Como se puede ver, los elementos pueden contener otros elementos en base a la estructura lógica de la página. Por ejemplo, los ítems de la lista definidos por los elementos LI están dentro del elemento UL. Durante el curso, vamos a ver que el HTML define muchos elementos más para definir por ejemplo tablas, vídeos, menú y enlaces. Hay elementos con cierre y sin cierre. Por ejemplo, el elemento P de párrafo, tiene un cierre ya que incluye un contenido. El elemento HR, que define una línea para separar contenido, no tiene cierre ya que no incluye un contenido. Hay elementos que pueden tener atributos. Los atributos definen información adicional sobre el elemento correspondiente. Por ejemplo, el elemento img, que define una imagen, tiene el atributo src, que tiene como valor el nombre archivo de la imagen que tiene que ser visualizada.